Bueno, yo siempre he conocido mis límites, ¿no? Hace escasamente un par de meses cumplí 40 años y bueno, es ahora cuando asimilo que, como bien decía Ángel también, a veces soy muy poco práctica en determinados campos de la vida, ¿no? Pero con esa misma certeza asimilo que escribir es lo mío, ¿no? Independientemente de que guste o que no guste. Escribir para mí es una actitud, una continuidad, es como una especie de constante ocupación, ¿no? Escribo y cuando no escribo estoy pensando que escribo. Escribo que escribo. Mentalmente me veo escribir que escribo y también puedo verme ver que escribo. Me recuerdo escribiendo ya y también viéndome que escribía y me veo recordando que me veo escribir y me recuerdo viéndome recordar que escribía y escribo viéndome escribir que recuerdo haberme visto escribir, que me veía escribir, que recordaba haberme visto escribir que escribía. También puedo imaginarme escribiendo, que ya había escrito, que me imaginaría escribiendo, que me veo escribir, que escribo. Bueno. Después de este obsesivo galimatías del ensayista mexicano Salvador Elizondo, que aunque parezca mentira, yo creo que ha quedado claro bien la obsesión de escribir, define perfectamente esa obsesión. Pues bueno, puedo decir que empecé a escribir este libro hace ya algún tiempo, pero bueno, que siempre ha sido testigo también vivo de eliminaciones, incorporaciones, sustituciones, casi hasta el último envío a Trinidad, ¿no? Ella debe de saberlo bien cuando a veces iniciaba mis cartas con si aún estamos a tiempo, podría cambiar. En fin, por eso creo que los libros nunca se concluyen, ¿no? Sencillamente te abandonan, o más exactamente ellos te abandonan a ti. Pero bueno, en los últimos meses tras abandono, el pez místico fue eso, mi obsesión. Es cierto que sufrió movimientos numerarios, era más una cuestión matemática, el lugar exacto donde iba a dormir cada cual. Pero tras una labor de ordenación territorial, geográfica, de tipos de agua, lo recoloqué todo, con cuidado pero sin fuerza. Bueno, ya todos sabemos que en el agua cualquier movimiento es natural, ¿no? Eso sí, una vez comenzado el trabajo, sacar todo lo que había de pez en mí yo creo que fue relativamente sencillo, ya que unos poemas iban encadenando a otros, pues probablemente como el pez que muerde la cola de ese pez, que muerde la cola de otro, que muerde la de otro y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, he de decir que en aquel intervalo, en aquella época de tribulaciones, yo creo que tanto el título como su estructura se me revelaron casi de un modo salvaje y nunca fui capaz de reeducarlo. Bueno, en cuanto al libro, decir que para mí, personalmente, El pez místico es un libro de agua. Y bueno, todos sabemos que el agua es salvación, ¿no? Es como una especie de esperanza de agua en este mundo ardido, ¿no? Bueno, lo terrible de todo esto fue que en un momento hubo que sacrificar la carne de estos peces pues para apagar el fuego de todas nuestras casas ardiendo. El título, un punto importante. La idea primigenia, la idea original del título, puede que partiera de una de esas escenas de película que uno no sabe por qué, pero siempre se te quedan grabadas en la memoria, ¿no? La película es Lluvia Negra de un director japonés, Imamura. Bueno, puede que la música también de esa película de Toru Takemitsu pues ayudara en esta creación. Pero bueno, a pesar de ser disparadero de solo eso, un título, finalmente fue otro pez el que nadó en nuestras aguas, ¿no? Y que nada tenía que ver con aquel que se educó en su origen. Y que me reveló solo eso, el título, inmodificable, eso sí. No sé, quizá porque los títulos empujan y no consienten ser vencidos, ¿no? Por lo menos en mi caso. A veces pienso que son los títulos también los que nos eligen y por tanto los que nos abandonan, como los libros. El título se reveló, es cierto que así bastante pronto, ¿no? Pero a pesar de sufrir varias sustituciones, a veces realizadas con despecho, con mi propio lenguaje, como una especie de tira y afloja con ese lenguaje mío, pues finalmente el inicial, el original, el primigenio, este pez místico que veis aquí, acabó imponiéndose con tanta fuerza que, bueno, terminó atropellando cualquier otra iniciativa de mis manos. Lluvia negra son las partículas radiactivas que hicieron imposible la vida para millones de personas como consecuencia de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Una capa de ceniza blanca cubriendo el epicentro de las pieles de las personas. Un océano blanco que enterraba las escamas quemadas de todos esos peces, nuestros inesperados vencidos.
Bueno, en cuanto a esta película Lluvia Negra, que creo que ha jugado un papel bastante importante, por lo menos en esta especie de despertador, ¿no?, del título iniciador de todo, decir que en alguna ocasión leí que una de las obsesiones de su director, de Imamura, era la zoología, y que leí también que en cierta ocasión llegó a decir algo así como: lo que me interesa es la relación que existe entre la parte baja del cuerpo humano y la parte baja de la sociedad. Hablar un poquito de Lluvia Negra, os podría decir que se centra la historia un poco en la vida de una mujer, de una viuda, que piensa que un pez carpa es el espíritu reencarnado de su marido muerto, ¿no? Entonces pescar peces carpa pues se convierte en toda su obsesión, en su única ilusión, ¿no? Así que, yo cuando escribí este libro vivía en Madrid, ¿no? Aún vivo en Madrid, pero no en ese Madrid interior que todos vemos, ¿no? Por aquel entonces era un Madrid completamente rodeado de mar. Y yo creo que sus habitantes, peces carpa, con idénticas formas a nuestras formas, pues fueron poco a poco conformando este libro. Así que pienso que cada poema del libro puede concebirse como un pequeño... esto que estoy diciendo ahora yo creo que es un examen posterior que hice del libro, ¿no? Relacionando un poco la película y cómo escribí yo el libro, que fueron escenas callejeras en ese Madrid costero, pues yo creo que es eso, ¿no? Que cada poema yo creo que hay poemas, por ejemplo, como el de la anciana que ha leído antes Ángel, el de los vagones de metro, el de los gatos muertos en la calzada. Madrid es una ciudad llena de gatos muertos. Yo vivo, por ejemplo, en una zona verde que hay mucha vida porque hay mucho gato y les alimentamos todos, están sobrealimentados, pero sales un poco de ese mundo y Madrid está llena de gatos muertos, ¿no? Y evidentemente pasar de los gatos muertos a los peces es sencillo, ¿no? Porque los estómagos de los gatos muertos están llenos de peces muertos, ¿no? Entonces, pues esa especie de dualidad me ayudó bastante también en la creación de determinados poemas. Así que yo creo que en fin todo esto, también tengo gato, pero es otro tipo de gato, es el acomodado, es el que nunca ha visto la muerte, el que nunca ha visto esas escenas callejeras terribles, ¿no? Esos otros seres de idénticas formas a él muertos en la calzada. Entonces es el capitalista, como digo yo. Me lo encontré en la calle hace 14 años y es un obispo. Pero también puede que ayudara en esta creación, ¿no? Quieras que no sé, la relación entre los peces y los gatos y en ese Madrid de mar pues ha sido sencilla, francamente.